bendiga a los que están enfermos, al niño de nuestra hermana Marjorie. Lo declaramos sano en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar buscando en el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37, versículo 18 al 20. Gloria al Señor. Capítulo 37, versículo 18 al 20. Leo con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosles y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Puedes tomar asiento en esta poderosa noche. Hoy es un día de bendición, ya que ayer tuvimos un hermoso cadena de oración en la casa de nuestro hermano Ali. Excelente. Al final, después que culmine el video, vamos a dar una sorpresa por ahí. No, yo no, Señor, reprenda al diablo. Todavía no. El tema en esta noche: el precio de una bendición. Todo en esta vida tiene un precio. Todo en esta vida tiene un valor. Vemos esta historia de este hombre que tenía muchos hijos, pero en especial Dios tenía la mirada en uno de los hijos de este hombre, que se llamaba José. Un hombre o un joven de 17 años, dice la Biblia, que desde su niñez Dios lo tenía preparado para grandes cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios nos predestina para una bendición, óigase bien. Cuando Dios nos predestina, no es que Dios te va a dar la bendición, no. Hay una antesala a la bendición. Pero ¿qué? Es donde el hombre y la mujer de Dios tiene que ganarse la bendición. ¿Cómo? Resistiendo el proceso. Porque un trabajador no le van a dar su salario si no trabaja. A un trabajador no le van a cancelar si no le ven eficiencia. A veces nosotros nos desesperamos por una bendición, pero no hemos comenzado a pagar el precio por ello. Quiero que mi hijo venga a los pies de Cristo. Quiero una esposa, quiero que mi esposo venga a los pies de Cristo, quiero que mis hijos vengan a los pies de Cristo, pero no estamos pagando el precio por eso. Vemos que este joven de apenas 17 años tuvo el primer proceso, porque a usted Dios lo llamó para grandes cosas, pero el proceso tuyo y el proceso mío no es igual. Así seamos hermanos de la misma congregación, pero Dios nos llamó para cosas diferentes, pero enlazados de
Cristo. Este muchacho venía de una doctrina cristiana. Venía bajo las enseñanzas de un padre que desde pequeño lo comenzó a instruir en la palabra. Ustedes, cuando los pastores o aquella persona que le tocó la puerta y ustedes dijeron, yo acepto a Cristo en mi corazón, automáticamente ustedes fueron niños espirituales, fueron instruidos. Pero en ningún momento se te dijo a ti que el evangelio era fácil. En ningún momento a mí se me dijo que el evangelio iba a ser pura bendición o iba a ser color de rosa. Vemos que este hombre, este niño, este joven, Dios lo tenía preparado para un reinado. Dios lo tenía preparado para cosas grandes, pero tenía que ser procesado. Él sabía que venía un proceso para su vida, pero no sabía por dónde el Señor lo iba a pasar. Hay momentos, congregación, iglesia del Señor, en esta noche, que tú ni yo sabemos por dónde Dios va a comenzar el proceso. Pero lo que este joven no sabía, que el proceso iba a comenzar por casa. Él no sabía que quien se le iba a levantar en contra eran sus propios hermanos de sangre. Muchas veces hay personas alrededor tuyo y hay personas alrededor mío que tratarán de meternos en un estanque. Hay personas alrededor de nosotros que dicen ser hermanos, que van a tratar de que los lobos nos desbaraten. Y lo que más nos duele es que después viene con una cara de hipócrita. Disculpa la expresión, que hay niños acá. Pero este hombre tenía que aprender en carne propia que Dios lo quería a él predestinar, lo quería capacitar. Pero hay algo que nosotros no queremos doblegar y es la carne. Dios a veces nos tiene que moldear el sentimentalismo. Nos tiene que preparar como un guerrero y una guerrera del Señor. A veces tenemos que ser probados como oro fino. Pero no nos gusta que se levante mi hermano. Pero es necesario que se levante tu hermano. ¿Por qué? Porque es el que conoce tu debilidad. Es el que tú le lloras como Magdalena. Y es necesario que Dios comience a sanar toda endija por donde se pueda colar el enemigo. Vemos que este hombre era un soñador. Una persona que sueña es una persona aspirante. Número uno. Cuando tú vienes al Señor, es como una aspiración. Y no es de quedarte todo el tiempo en una silla. Cuando a ti en una campaña evangélica o en un evento cristiano viene una persona y te dice así, te dice el Señor, te voy a sacar a las naciones. Es porque Dios te está aspirando
sus hermanos comenzaron a conspirar, porque José era una persona de soñar. Hay personas que van a querer conspirar contigo, iglesia. Hay personas que van a querer conspirar contra tu vida. No es porque tú seas bonito. No es porque tú seas el mejor adorador. No es porque tú seas la más bonita de la iglesia. Tu hermano o el demonio que está dentro de tu hermano va a querer atacar tu vida espiritual. Va a querer dañarte. Va a querer tirarte al fango. Pero ve lo que es. Lo que me sorprende. Comienza el primer proceso para este muchacho llamado José. Se ensañan contra él. Papi, cuidado. Se ensañan contra él y lo tiran en una cisterna. Pero piensan que en la cisterna se iba a morir. Ahí, cuando tú y yo estamos en el proceso, Dios a veces tiene que medir una palabra que tanto nosotros nombramos, y es la fe. Cuando tú y yo estamos metidos en un proceso, Dios mide la fe que tú tienes. Este hombre sabía que él lo estaba procesando, era Dios, y por algo Dios lo había metido ahí. Vemos que este hombre se vio que estaba encerrado, que no tenía escapatoria humanamente, porque ciertamente le era imposible. Pero en el momento cuando tú y yo menos pensamos que el proceso no tiene salida, lo que me imagino de este joven fue que alzó su mirada y vio que el estanque o donde él estaba metido lo estaba alumbrando Cristo. En el proceso, en esa pimpina donde estaba metido, en esa conchera, en esa oscuridad, en ese proceso, a veces que tú y yo estamos metidos, iglesia, siempre viene el Espíritu Santo. No viene por los pies, viene por la cabeza. Y te dice, en el proceso voy a estar contigo. En el proceso yo voy a estar contigo. Porque Dios no te saca del proceso. Ojo, aprende esto. No te saca del proceso. Dios te da la herramienta para que tú salgas del proceso. Porque si Dios te saca de una, no tiene chiste. Dios te da las herramientas para que comiences a trabajar en el proceso. Porque mientras cuando tú trabajas en el proceso, Dios está trabajando para o en tu bendición. Hay personas que tienen que comenzar a trabajar en su proceso. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar en el proceso. Y si tú no trabajas en el proceso, nunca vas a salir del proceso. Tienes que comenzar a trabajar en el proceso, a buscar la solución. Tienes las herramientas, pero Dios te da la sabiduría para que comiences a salir de allí. Número 2. Este hombre fue entregado a Faraón. Egipto. Egipto para usted, ¿qué puede significar? El mundo. Porque hay personas que están metidas en un proceso y se van para el mundo. Se descarrilan, se enfrían. ¿Y dónde están aquellos que desean ser santos
están esas personas religiosas que decían ser santos en una iglesia, que el diablo nunca los iba a zarandear. Y cuando el diablo los zarandeó, estaban allá bailando el huaca huaca con el diablo. Pero este hombre, a pesar de que estaba en Egipto, nunca perdió su mirada en Dios. Porque el objetivo tuyo es Cristo. En el territorio que sea, tu punto blanco es Cristo. A veces es necesario que nosotros moldamos el polvo para que emprendas el camino hacia la victoria. Hay personas, no voy a decir nombres porque ciertamente esa persona va a ver esto en las redes sociales, pero hay jóvenes que están siendo zarandeados por Dios, o sea, en el proceso. En ese proceso, en ese lleva y trae, es donde Dios te está comenzando a quitar y me está comenzando a quitar lo que es la arrogancia, lo que es la altivez, lo que es la soberbia, lo que es la idolatría. O sea, comienza a despojarte. Cuando tú y yo estemos metidos en la candela, cuando esa joven o ese joven está metido en el proceso, es porque Dios lo está limpiando. Vemos que este hombre, como Satanás no pudo hacer lo que quería hacer en el mundo, el sueño de José se cumplió. ¿Pero qué? A pesar de que sus hermanos lo habían vendido, había una sola persona que tenía la chispita de esperanza de que ese joven estaba vivo. No sé si me estoy entendiendo acá. Muchas personas apuestan a que estás muerto, pero hay muy pocos que tienen la visión de Dios, que dicen, este todavía tiene esperanza. ¿Quién era el papá de José? ¿Quién era el papá de José el soñador? Jacob, creo que era. A pesar de que sus hijos le habían levantado una calumnia, el hombre no se quedó con esa. El hombre echó rodillas por ese que estaba en proceso. Yo decía al Señor, hay una persona que estoy orando por ella, que tengo un proceso durísimo. Yo le digo, Señor, pero ¿por qué tú me pones? ¡Eres tú! ¡Eres tú que tienes que orar por esa persona! Le voy a decir a la iglesia, no, eres tú. ¿Por qué, Señor? Porque eres tú, chico, y ya es una orden. A veces cuando Dios te pone a orar por una persona en el proceso, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque si se muere, la sangre correrá por tu cabeza. Vemos que el padre de este muchacho nunca perdió las esperanzas. Cuando tú y yo estamos en el mundo, muchas personas piensan que tú estás muerto. Pero el pastor dice, no, dame un chance que yo voy a orar por él, porque algo me dice que hay un rayito de luz en ese mundo de oscuridad. Vemos que este hombre se levantó del proceso, salió del estanque para cosas grandes. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia del Señor? El momento que tienes que salir del estanque, papito, es necesario que tienes que salir
y el sueño que tú tienes en tu corazón de ser una persona importante o sueños grandes dentro de tu congregación, siempre manténlos en tu mente cuando estés en proceso. No mires tu proceso, Señor, voy caminando en este proceso porque sé que voy a llegar a ser una gran persona. Voy caminando en este proceso porque sé que mi esposo, mi esposa, mi novia, mi ex, lo que sea, va a llegar a los pies de Cristo. Siempre en tu proceso y en mi proceso, mentalízate ya la bendición. ¿Cómo se llama la persona que comienza a crear el proyecto? ¿Cómo se llama aquella persona que tiene el proyecto dibujado y lo comienza a construir? Un ingeniero, ¿verdad? Un ingeniero es el que comienza a hacer la obra. Está el diseñador, el que dibuja. ¿Verdad? El diseñador. Y está el que ejecuta, que es el ingeniero. Dios ha diseñado para ti y ha diseñado para mí a la bendición perfecta. Siendo una misión poderosa. Dios ya ha dibujado lo que es tú y mi bendición. Dios lo que está esperando es que tú salgas del proceso para comenzar a ejecutar lo que ya Él tiene prediseñado. ¿Quién tú quieres ser en esta vida? ¿O quién tú quieres ser en esta vida? ¿O para qué tú entraste a los caminos de Dios? ¿Será para quedarte siempre en una silla? ¿Para seguir un simple miembro? No, para avanzar. Para avanzar. No tengas una mentalidad de rancho, iglesia. No. No seas conformista. Porque José nunca fue conformista. Porque Dios cuando le daba sueños, era porque Dios lo estaba asignando para cosas grandes. Porque Dios sabe la capacidad tuya y mía. Y si el diablo se le levantó a nuestra hermana Martín por el niño, por enfermedad, Dios la va a sacar de ese tanque de enfermedad. Y a ese niño lo va a sacar de ese tanque y lo va a llevar a cosas grandes. La iglesia Filadelfia, oye bien, tiene que aprender a estar en el estanque. Porque si la iglesia no tiene la misma mentalidad de José, olvídate de que Dios te va a bendecir. De una. La iglesia Filadelfia tiene que aprender a ser zarandeada por Dios. Tiene que aprender. ¿Para qué? Para que en el momento que Dios te entregue lo que tanto estás pidiendo, aprendas a valorizar. Y vemos unos capítulos más adelante que los hermanos fueron a Egipto. Y su mayor sorpresa, iglesia, ¿cuál va a ser la mayor sorpresa para la persona que te deseó mal? Te lo voy a decir. Ellos no sabían que con las personas que se iban a encontrar
persona que ellos habían tirado. Era aquella misma persona que habían vituperado. Era aquella misma persona que habían sacado de la iglesia. Y vemos que este hombre, a pesar de lo que le hicieron, no tenía rencor en su corazón. Escucha bien. En el proceso que tengas con cualquier hermano de la iglesia, tienes que aprender a desarraigar ese rencor que no es de Dios. La Biblia dice que cuando este hombre vio y reconoció a sus hermanos, dice que se llenó de rencor, ¿verdad que sí? Dice que agarró una pistola y comenzó a echarle tiro. Dice que su corazón se alegró. Porque él no iba a pagar mal con mal. Él iba a pagar mal por bien. Cuando él les dijo: yo soy aquel que un día vendiste. Yo soy aquel que rasgaste las túnicas. Pero hay algo, iglesia. Te podrán rasgar las túnicas, pero hay algo que nunca van a poder fulminar. Y eso que nunca van a poder fulminar es el sueño. Para que lo que tú y yo fuimos diseñados, porque tu diseño, tu bendición está en tu mente. Porque la gente va a querer dañar el cuerpo, pero Dios tiene reservado cosas poderosas para tu vida y para tu vida. Y este hombre le dijo: yo soy José. Dios mío, ¿cómo le quedaría la conciencia a darse a esa persona que había hablado mal? ¿Cuántos apostaron a tu derrota, iglesia? ¿Cuántos apostaron a tu derrota? Bastante, ¿verdad? Pero ¿cuántos han visto el progreso de tus enemigos? Han venido bastante. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como José se levantó, así cada uno de nosotros seremos testigos del poder de Dios. Y oraremos por nuestros hermanos y hermanas que nos han deseado mal, para que se devuelvan de su mal camino y puedan ser también bendecidos por Dios. Para que Dios los haga devolver de su maldad. Así que hoy, la reflexión de hoy, iglesia, es que el tiempo para la bendición está, pero primero tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Dios les bendiga, Dios les guarde, póngase de pies.